que no lo voy a decir, pero el Comité Antitortura que vela por el bienestar de los detenidos. Sí. ¿Cómo le va, Rodrigo? Buen día, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, todo en orden. Bueno, Bueno, deseosos de escuchar, en realidad me hubiera gustado más que escuchar, ver las caras sí, de los actores de la política y de tanto judicial como del Poder Ejecutivo respecto de lo que se viene contando, porque a mí por lo menos cada vez que hablamos me deja bastante incómodo el hecho de que un 40% de un penal, por ejemplo, duerma en el piso, sobre todo cuando vuelve el tiempo de frío ahora y demás cuestiones. Así que en líneas generales primero le pido un panorama de qué le contó usted a todo este plenario de sí. actores ligados a la justicia y al funcionamiento del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es algo que, como ustedes saben, nosotros le venimos contando hace más de 3 años, ¿no? A estos distintos actores, y que el año pasado, el 1 de agosto, ya lo hemos presentado bajo una figura judicial, que es un habeas corpus colectivo y correctivo, por Sí. la situación en comisarías, particularmente de toda la provincia, pero planteando el colapso de todo el sistema Claro, porque carcelario, una ¿no? cosa lleva a la otra, están concatenados, digamos, si están en las comisarías Exactamente. porque no hay lugar en el penal. Exactamente, entonces digamos, bueno, la solución tiene que ser integral, digamos, un problema que es complejo. Y la Corte dispuso, digamos, nosotros no tenemos en este momento hechos controvertidos, porque ni el Poder Ejecutivo, ni la Procuración, ni la Defensa cuestionaron ninguno de los hechos que nosotros hemos planteado, ni las cifras que planteamos, ni la modalidad en que están en este momento en las comisarías, ni las condiciones infrahumanas. Entonces, llegamos a una audiencia que era una suerte de conciliación propuesta por la Corte, en el que no teníamos que discutir los hechos, ¿no? Sin embargo, pudimos hacer una presentación previa a los 9 jueces de la Corte que estaban en pleno. Estaban el ministro de Gobierno Villada y representantes de otros ministerios, la Procuración, Defensa General. Hicimos un raconto de todos nuestros planteos, ¿no? Y nuestros petitorios y cuáles considerábamos que necesitaban una solución Te pido por inmediata. favor, Rodrigo, para que le demos contexto a la Sí. gente, sin profundizar en ninguno, enumerámelos así más o menos para que la gente entienda cuál es el esqueleto del planteo. Y bueno, tenían varios puntos. Que nosotros decíamos como inmediato era la garantía de acceso a la salud y alimentación, que no está sucediendo en este momento. El traspaso de la gente que está cumpliendo condena, que está en comisarías en este momento en el norte o en el sur de la provincia. Algunos hace 7, 8 años en comisaría, en condición de penados. Eh, el cierre de 2 comisarías que son las más críticas, que son las 3 y 4 de Tartagal, en la que los propios informes de policía y de bomberos decían que no podía habitar ninguna persona, ¿no? Por riesgo de derrumbe, de incendios, de motines, de fuga. Y de hecho, en el transcurso de nuestro habeas corpus, que se presentó en noviembre, ya anticipábamos la posibilidad de fuga. En noviembre es donde en diciembre es donde se fugan 4 presos de una de estas comisarías que nosotros ya anticipábamos que era probable que esto iba a suceder, ¿no? No porque podamos presagiar, sino porque los propios informes de los policías decían Claro. eso. Ahora, doctor, ¿cuánta gente hay en estas dos comisarías? En esas 2 comisarías alrededor de 110 personas, ¿110 personas en dos comisarías? en 2 comisarías, exactamente. Y se da la particularidad que, por ejemplo, en una de estas comisarías hay más gente que en la alcaldía de Tartagal, ¿no? Entonces, como que hay una incongruencia Ajá. en todo el sistema, ¿no? De decir, bueno, en donde tenemos más capacidad, más personal y demás, bueno, deberíamos tener más población, Y ¿no? ahora, obviamente, no depende de usted. Usted plantea el drama, pero se genera allí otra situación complicada, que es dónde los metemos estos tipos si cerramos esas dos comisarías. Exacto, claro. Pero nosotros por eso hemos insistido mucho en que esto se trabaje junto con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, ¿no? Dijimos, Poder Judicial no puede sacar el pie de la cuestión, no solamente facilitar esta audiencia conciliatoria, sino acompañar, ¿no? Porque nosotros identificamos muchas situaciones que podrían tener otro tipo de tratamiento, como, bueno, algunos que, por ejemplo, no han tenido una defensa adecuada, entonces los procesos duermen, pues los defensores no intervienen, o alguna persecución excesiva por parte de los fiscales, O sea, fiscales usted me que, dice que, por ejemplo, hay gente allí que tal vez debería estar en otro contexto y que si sigue detenida es porque no claro, tuvo una defensa solvente o la acceso a la posibilidad de demostrar justicia, que no por es para ejemplo. tanto, digámoslo. Eso, por ejemplo, para decir que Ajá. no son esos 110 que se tienen que trasladar de manera matemática a una cárcel, ¿no? Nosotros tuvimos hasta un caso extremo en Cachi,
en que había una persona privada de libertad cumpliendo pena y la policía no sabía hasta cuándo iba a estar en ese lugar. Y cuando hicimos todas las averiguaciones y tuvimos que pedir intervención de la corte, esta persona ya había cumplido su condena y seguía en la comisaría, ¿no? Entonces hay que analizar los casos individualmente, ¿no? Además de la situación estructural. ¿Y ahora, y qué le dijeron? Y bueno, nosotros hemos quedado en esto de alimentación y salud, me acuerdo que tiene que ser inmediato y nosotros vamos a monitorear que eso se cumpla, 15 días para que se constituya esta mesa, y ahí fuimos afinando plazos, pues nosotros no nos queríamos ir sin plazo y compromisos concretos, entonces se fijó un plazo de 60 días para el traslado de todos los penados a una unidad penitenciaria, si es que eso es lo que corresponde, porque ahí pueden hacer también todo el proceso que tiene que ver con la resocialización, y un plazo máximo de 120 días para el cierre de estas dos comisarías de Tartagal, por el riesgo que implica no solamente para las personas que están allí, sino para el resto de la sociedad, ¿no? Nosotros hacemos mucho foco en eso, que es a favor de los privados de la libertad, pero también el resto de la sociedad. O sea que en agosto deberían estar cerradas las dos comisarías y en junio ya deberían haber sido trasladados los presos según los tiempos, que esto lo acepta la Corte, digamos, y acuerdan entre el Poder Ejecutivo y ustedes por su demanda esta cuestión. Esto ya está acordado. Esto ya está acordado, se va a formalizar, ya están todas las pautas del acuerdo en el acta de la audiencia, y ya se va a formalizar antes de que termine esta semana. Se va a presentar ya ese acuerdo ya para homologación de la Corte de Justicia. Ahora entiendo que, si bien no trataron el tema del penal puntualmente de Villa Las Rosas, calculo que se podría avanzar, digo, en la misma tónica respecto del 40% de esta gente que duerme en el piso, ¿no? Claro, porque la idea de poder juntar a todos los actores es poder trabajar también sobre ese caso del sistema penitenciario, ¿no? Nosotros decimos, el caso más dramático es el de comisaría, porque ahí ya el 100% de los que están duermen en el piso, porque no hay cama, no hay posibilidad, y algunas personas se tienen que turnar, inclusive para dormir en el piso, porque no hay piso para todos. O sea, ¿usted me está diciendo que mientras duermen por turnos, porque hay gente que sigue queda parada? Exactamente, en algunas comisarías sucede eso, y a nosotros mismos nos ha pasado de entrar a hacer, digamos, el trabajo del comité. Nosotros ingresamos a las celdas, tomamos medidas y demás, de no poder avanzar sin pisar personas que están en el piso, ¿no? Entonces, esas imágenes que a nosotros nos atraviesan son los que nos llevan aquí a sostener este tipo de acción y ser tan firmes, digamos, en los planteos. Dentro de este contexto, ¿qué es lo peor que vio ahí adentro? Bueno, esa ha sido una, digamos, en términos personales, la sensación, digamos, que... De no poder pisar y caminar entre la gente que está allí. Es como una sensación de pisar cadáveres, ¿no? Y que ni siquiera se quejan porque, bueno, entienden que uno tiene que pasar para poder tomar esas medidas. Y después en estas otras comisarías de Tartagal vimos, bueno, más de 40 personas por celda, sin baños, haciendo las necesidades en tacho, que permanecen las 24 horas en el medio de la celda, niños ingresando a esos mismos lugares a hacer visitas con sus familiares, bueno, sin hablar de algunos casos que nosotros hemos denunciado penalmente, de malos tratos. Incluso ponele que te cagues en el preso, ¿no? Ponele que te cagues en el preso con el argumento de que causó un daño y lo que fuere. No hay derecho que los chicos vayan a visitar a sus tatas allá adentro, hermano, es terrible. Eso deberían por lo menos velar por sacarlo al detenido, llevarlo a algún lugar donde el chico pueda estar un rato con el padre conversando, amén de lo que haya hecho el padre y de quien sea, porque el nene no tiene la culpa, ¿no? Es tremendo. Sí. Y también nosotros como sociedad, ¿no? Que uno espera que la situación de encierro sirva para que la persona pueda resocializarse, ¿no? Que no sea un mero transcurso del tiempo en condiciones inhumanas. Pero si vos tenés un tipo 7 años metido ahí adentro, durmiendo en el piso y teniendo que pararse de rato para que duerma otro, querés salir, querés cagar matando a todo el mundo. O sea, ¿de qué reinserción me habla si los tipos te están torturando adentro del lugar en el que vivís? Exactamente, claro. Entonces nosotros decimos eso, lo que nosotros también como sociedad tenemos que hacer esa lectura, ¿no? Que es en favor de nosotros también pensando en la convivencia ciudadana y qué esperamos del rol de cada una de las instituciones en el acompañamiento, en este caso, a una persona que atraviesa un proceso o que ha sido penada inclusive por un delito. Ahora, la resolución no es otra que armar un lugar a donde poner mínimamente 200 personas de arranque, ¿no?
Sí, esa es parte de la solución, por supuesto. A nosotros ya de distintos ministerios nos adelantaron posibilidades de aumentar capacidades de 300 a 400 personas, que ¿Cómo? esperamos que son las que se plasmen. ¿Y cómo sería haciendo más naves adentro del mismo terreno? Porque en algún momento han llegado a meter presos en container, ¿no? Espero que no se le Claro. ocurra de nuevo esa. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho espacio en Salta en las granjas penales, como Ujú. para construcción. Hay Claro. algunos pabellones que los están construyendo los propios penitenciarios como mano de obra Ujú. para poder conseguir más lugares disponibles. Hay lugares comisarías que funcionan como alcaldías, entonces habría que refuncionalizar, por ejemplo, las comisarías de Orán para que funcionen, tengan la modalidad de alcaldía y estén bajo la órbita del servicio penitenciario. Bueno, el sur de la provincia, Metán, Rosario de la Frontera, que no tienen alcaldías, bueno, ahí sí hay que Claro. pensar Ahora, en la última la pregunta, construcción. Rodrigo. ¿Viste aunque sea una jetita de impacto? Así como sí, che, ¿en serio pasa esto? ¿O cara de póker y normalidad, digamos, en las autoridades? Nosotros, bueno, con las autoridades hablamos permanentemente y son los mismos planteos que hacemos, los que hicimos hoy, así que ellos esperaban que digamos esto en la Corte. Ah, o sea que ya les viene chupando un huevo hace rato, digamos. Sí. Y en la Corte sí, nosotros hemos notado como asentimiento permanentemente en todas nuestras intervenciones, ¿no? Ellos permanecen con un rol neutral, porque digamos, si estos acuerdos no se cumplen, deberían ser los que los hacen ejecutar, pero notamos permanentemente así, tonos de sorpresa y asentimiento Claro. en la perspectiva que nosotros estábamos planteando. Asentimiento más no sentimientos. Bueno, ya veremos cómo avanza la cosa y seguramente volveremos a charlar con vos, Rodrigo. Te agradezco tu tiempo y la charla. Un abrazo. Bueno, cuando quieran. Muchas gracias a vos. Conversábamos con Rodrigo Solá, él es el titular de este comité de prevención de tortura y malos tratos adentro de centros de detención. Bueno, en este caso hablando solamente de lo que ocurre en las comisarías, pero obviamente una cosa va atada a la otra. Si hay más gente adentro de 2 comisarías que en la alcaidía de Tartagal, estamos hablando de 100 y pico de personas en 2 comisarías.